Hola, muy buenas noches. Les damos nuevamente la cordial bienvenida a Contexto y Oralidad, este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño con el acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. Es para nosotros un placer recibirlos nuevamente, como lo hacemos cada miércoles, semana tras semana, en este programa que también tiene repetición los viernes a la 1:30 de la tarde. Un programa que busca visibilizar toda esta labor de los docentes, autores de nuestra institución que más libros han publicado con nuestra editorial. Y uno de ellos es el docente Óscar Fernando Soto. Bienvenido, profe. No, Angie, muy buenas noches. Una alegría estar contigo esta noche con el programa. Un saludo especial al director de la editorial, el colega Gilbert Blanco Álvarez. Y obviamente un saludo a la teleaudiencia que nos acompaña esta noche. Muy bien, muchas gracias, profe. De verdad que para nosotros también es un placer tenerlo aquí porque, como lo mencionaba, es usted uno de los autores que más libros ha publicado con la editorial. Una labor bastante amplia y de un reconocimiento que más que merecido. Así es que felicitaciones. Sí, no lo sabía, ¿no? El empeño de un académico obviamente es trascender con sus ideas, ¿no? Imagínate todos los grandes filósofos griegos. Si alguien no hubiese escrito, ¿cómo se escucharían ahora sus voces? De allí la importancia de los libros, ¿no? El libro permite que logremos escuchar de nuevo a Platón, Aristóteles, sí. Y bueno, los más recientes del siglo XVII para acá, ¿no? Y por decirte algo, a nosotros como matemáticos, formadores también de profesionales que tienen que finalmente profesar la matemática, inducirlos a las lecturas de cómo se construyó el conocimiento matemático, que eso no fue de buenas a primeras ni de la noche a la mañana, sino que tuvieron que pasar muchos, posiblemente miles de años, imagínate sí. Tú. Yo les suelo contar como anecdóticamente la constitución de los símbolos que ahora se imprimen en los textos de matemáticas ha tenido un arduo proceso de sacrificio. El signo igual que es tan común para un matemático, solo aparece en el siglo XVIII. Una invención de Robert Record, un gran matemático inglés, que además detestaba los números negativos. Ajá. Es curioso, ¿no? Sí. Hay muchas historias, sí. Muchas cosas bonitas que se pueden rescatar desde los libros. Así es. Y escuchar, como te digo, las voces de quienes se han ido y las voces de los que aún viviendo están muy lejos de nosotros, ¿no? Sí, eso es muy cierto, profe, y es que, como usted lo menciona, ¿no? Estos libros enmarcan unas narrativas bastante interesantes, es una construcción de aprendizajes que nunca termina, nunca acaba, y es justamente, profe, yo lo escucho hablar a usted con mucha poética, y mirábamos en uno de sus libros también que ha querido como imprimirle también ese sello, diría yo que auténtico, porque desconozco quién lo haya hecho de esta manera, y entonces cuéntenos, profe Fernando, cómo empieza su pasión por esta escritura y darle esta dinámica a estos libros de matemáticas. Esa fue una gran equivocación de un profesor mío, creo que vive todavía, se llama el profesor Laureano Ortiz, fue profesor mío muy cerca de aquí, en la escuela anexa a la normal, cercano a este sitio geográfico que hoy estamos ocupando, y más o menos por allí en cuarto, quinto de primaria, imagínate, me obligó a escribir poesía. Enseguida también me obligó a memorizar algunos poemas y declamarlos en escenarios como el Día de la Madre, que era frecuente en las escuelas, ¿no? Los sainetes, los programas y cosas por el estilo, ¿no? Sospecho, no recuerdo, es mucho tiempo el que ha transcurrido, más de 60 años, y se hizo una pequeña revista donde se imprimieron algunos de los poemas que en aquella época escribí, claro, y eran poemas dirigidos a nuestro volcán Galeras, a los próceres de la independencia, cosas así, ¿no? Cosas que no volviera a hacer nunca, ¿no? Porque finalmente, mira tú, la vida me condujo a ser una especie de apasionado de la poesía amorosa. Por eso el último texto, que lo publicó nuestra editorial, se llama Palabras al Oído, Ideario de Poesía Amorosa. Y entonces es una poesía amorosa, pero tierna, divertida,
sin la ambición de ser trascendente, ¿no? Como la de muchísimos otros autores, ¿no? Muy apegada a los términos sencillos, nuestros, amorosos, ¿no? Que te beso de forma indelicada, que otro abrazo similar ya no resistes, que mi mano es traviesa y pecadora, que al contacto de mi cuerpo te derrites. Hay cosas por el estilo, Un ¿no? abrebocas. Cosas sencillas. Sí. Justo aquí estamos mirando en pantalla el texto del que nos habla el profe Fernando, y es que, de verdad, ustedes, déjenme contarles, nos miramos cotidianamente en la universidad, Sí, y señora. es justamente en el mismo bloque en el que estamos situados. Uno llega y definitivamente el profe lo recibe con una serie de poemas que de verdad uno dice, bueno, ¿de dónde surge justamente todo esta poética, esta narrativa? Y ya, claro está, con lo que nos cuenta. Sí, sí. Esto ha sido un camino enorme de tantos años, y qué bueno que todavía, profe, usted siga encaminado por esta labor ardua de escribir, ¿no? Porque no debe ser fácil, y sobre todo, de verdad que nos sorprende que un matemático como tal también se haya encaminado por este tipo de libros. ¿Cómo fusionarlos, profe? ¿Cómo usted ha logrado realizar eso? Y me imagino también que dentro de sus clases, dentro del aula, también hay una didáctica bastante interesante. Sí, a veces hay necesidad de hacer unos descansos en el ambiente escolar, porque a veces mucho conocimiento te presiona, la atención de los muchachos también es dispersa, no es continua. Mira que un adulto en una hora puede atender, pero fijamente apenas unos 15 minutos de los 60. Entonces uno no sabe en qué momento el muchacho está de verdad atendiendo. Entonces hay que ofrecerle algunos descansos, y bueno, yo lo hago a través de la poesía, también a veces del cuento pastuso, de anécdotas, de cosas que pasan, ¿no? Sí. Y déjame decirte que la literatura en sí mismo, por lo menos la que he confeccionado, que es amorosa, amatoria, no está lejana de la literatura matemática. La matemática en sí misma tiene muchísimo de poesía, porque mira tú que uno de los grandes conceptos que aúna a cualquier objeto matemático es el infinito. El infinito está metido en toda parte dentro de la matemática. Lo trasciende cualquier cosa, las integrales, un límite, los conceptos de derivación. Y entonces la matemática te dice cosas como el conjunto de los números primos es infinito, el conjunto de los números naturales es infinito, hay tantos pares como impares. Mira si eso no es poesía pura. Obviamente una poesía que tiene que ser asumida en los términos legales de un hombre interesado en el mundo académico. El infinito, todo mundo tiene una noción del infinito. Por eso me imagino tu primer novio debió decirte en algún momento, te querré de aquí al infinito, no, sin entender muy bien el concepto tan grande que hay dentro del infinito. Y hubo un alemán que además murió en un hospicio juzgado por loco, George Ludwig Cantor, que demostró que habían infinita clase de infinitos. O sea, como dijo Jorge Luis Borges, ¿no? Este tipo creó niebla dentro de la niebla, ¿no? Sí. Imagínate eso, infinitos tipos de infinitos. Y déjame decirte también que en mi memoria hay una frase de Jorge Luis Borges, ahora que lo he tocado, que dice, ¿qué es un libro cerrado? Es nada. Por eso la invitación, la editorial, no solamente invita a la presentación de unos textos, sino a que el texto sea abierto, sea empleado, sea usado. Yo antes era como enemigo de que un estudiante entre a la biblioteca y marque o haga señas sobre los libros. Pero carajo, cuando veo un libro que aún no ha sido abierto, digo, no tiene sentido. Es preferible que llegue un tipo y lo raye y demuestre que lo ha utilizado, que lo ha leído. No importa, que no lo mutile, que eso sí sería desastroso, como cometer un grave asesinato.
Claro. ¿no? Hay muchísimas cosas que decir. Federico García Lorca, por ejemplo, en su discurso cuando se inauguró la biblioteca de su pueblo, Puente Vallecas, dijo una cosa bellísima, ¿no? Si volviera a estar en la cárcel, de nuevo pediría, como en aquel entonces, que me trajeran medio pan y un libro. Para dar a entender que los humanos tenemos dos clases de necesidades, sí, ¿no? La una que es una necesidad orgánica, estomacal, que te llene un poco de energía para poder hacer muchísimas cosas, para moverse, para leer, para escribir. Pero hay una hambre, una sed que es más fuerte, que es el hambre intelectual. Y esa hambre solo se sacia con los libros. Porque con los libros, como he dicho, leemos a todos los que se han muerto y que estando vivos están lejos de nosotros. Sí, qué buen mensaje, profe. De verdad que esperamos que allá en casa también se queden con esta perspectiva que usted haya tomado y que nos ha querido compartir sobre todo, ¿no? Porque es algo realmente valioso lo que nos acaba de mencionar. Mira tú, me parece una infamia, Angie. Ya en muchas casas, antes los libros ocupaban un sitio especial. Sí. Había una recordamos. biblioteca. Luego ese sitio especial fue trasladado, fue usurpado por el radio, por el transistor y enseguida por el televisor. Así es. Bueno, y estos instrumentos finalmente convocaban a la familia. Había un solo televisor, posiblemente por el costo, en sus casas, pero ahora ya hay un televisor en cada pieza. Y entonces estos elementos, en lugar de unirnos, nos separan, ¿no? Sí. Nos dividen. Y yo no concibo una casa de un académico sin una, por lo menos incipiente biblioteca, sin un libro. Y yo entiendo eso. Mira, son circunstancias, no porque uno haya copiado. Yo fui un hombre pobre, ahora soy menos pobre. Pero en el del exiguo salario que percibía en mi oficio como maestro de escuela, siempre dejaba algo para comprarme mensualmente un librito. ¿Qué ocurrió con eso? Pues mi biblioteca personal iba creciendo. Bueno, me trasladé de casa, ahora el estudio es mucho más reducido que el que tenía, pero bueno, tocó dejar una buena parte de mi biblioteca en otro sitio y dejar los libros que ya a mi edad los creía necesario. Pero lo que te digo, ¿no? Es inconcebible que una casa irrespete, digamos, la academia, el mundo científico, el mundo de la comunicación, de la información, por la carencia de una biblioteca, por pequeña o mínima que sea. Entonces es una invitación para que nuestros estudiantes, un estudiante que no haya ahorrado, que no haya comprado un libro en su vida, ese tipo no ha vivido, por Dios. Es muy cierto, profe. Y es que también hay algo muy importante en este aspecto y es permitirle justamente los recursos, ¿cierto? Entre más libros haya de publicación, entre más catálogo exista, claramente el lector podrá acceder a lo que él quiere, a lo que a él le parece, a lo que le interese. Entonces, acá mirábamos, profe, en algunas imágenes que usted también se ha centrado en escribir no solamente para los estudiantes, sino también para otros docentes, como es el libro de lecciones de aritmética. Sí, entonces, claro. En ese ejercicio también, ¿por qué también generarle ese tipo de conocimientos y bueno, de aportes, ¿no?, a sus colegas? Sí, hay un autor, un doctor en matemáticas, John Allen Paulus, americano, que ha publicado varios textos, pero uno que es encantador, al que asisto, al que recurro con bastante frecuencia, se llama El hombre anumérico, donde discute básicamente que los profesionales, los diversos profesionales en el mundo entero han perdido el sentido de los números, no conocen los números. Y de verdad, si yo a cualquier transeúnte le pido que me diga la tercera parte de 3/5, por ejemplo,
o de un medio, o, ¿no? o cosas por el estilo, se quedaría mudo. ¿No? Es decir, hay un gran anumerismo matemático, por decirlo de esta manera, un analfabetismo aritmético. Y una de las consecuencias de este analfabetismo es justamente que en las pruebas saber, en las pruebas nacionales, internacionales, las calificaciones generales de nuestros muchachos en matemáticas son pobres, dejan mucho que desear. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el sistema educativo colombiano está mal confeccionado. Hay docentes que obligadamente tienen que enseñar no solo matemáticas, ¿no? Disciplinas generales, cualquier otra disciplina, y casi que no saben nada de ello. En el caso de la matemática, pues obviamente hay un simple maestro que conoce algo medianamente de números, de aritmética, que puede descifrar algunas cosas, resolver algunos problemas, pero que en el ámbito de la didáctica, de atrapar a estudiantes, de ver que hay unas bellezas inagotables en el mundo de la matemática, unas bellezas infinitas, como lo hemos dicho, no se animan primero a aprender para que ellos mismos puedan transmitir el conocimiento. Entonces se me ocurrió, es un texto nuevo, producir, escribir. Por fortuna tuve el acompañamiento de otros 2 colegas y entonces se produjo un texto que se llama Lecciones de Aritmética, recursos para docentes. Está dirigido básicamente a profesores de formación primaria, porque desde allá vienen las fallas, desde la enseñanza inicial, ¿no? de los pasos iniciales. Es un texto bonito, hay algunas críticas favorables al respecto y a mí me parece encantador que eso ocurra, no porque lo haya hecho yo, no porque lo haya escrito, porque ya me haya comprometido con eso, ¿no? Sino porque juzgo que puede convertirse en un buen asidero si el profesor, el colega interesado lo lee y mejora su perfil, su quehacer, ve cosas bonitas, llamativas, agradables, divertidas que tiene la matemática. Muy bien, profe, sí. Y qué bueno también para los aprendices, de verdad, poder encontrar en la matemática justamente otro tipo de narrativas, ¿no? Entonces, qué buena invitación la que usted nos realiza hoy. Y yo también, profe, le tengo una invitación para que usted y nuestros televidentes nos puedan acompañar a continuación a conocer cuál es la novedad editorial para esta semana. Y el recomendado para esta semana, nuestra novedad editorial, Territorio, Conflicto y Paz. Lecturas para el posacuerdo, un libro escrito por el docente Ricardo Oviedo Arévalo, que ustedes podrán consultar en la página web de nuestra editorial. Adquiéranlo para conocer todas esas reflexiones en torno al conflicto, en torno a estas narrativas que se han venido desarrollando, desplegando dentro de esta problemática, que bien, este libro nos plasma una investigación bastante interesante respecto a este tema. Profe, para que usted lo pueda descubrir, conocer también. De este tipo de temáticas y de muchas otras nosotros continuaremos hablando semana tras semana en los episodios de Contexto y Oralidad. Así es que, profe Fernando, de verdad, este espacio ha sido muy valioso, nos deja con una gran sonrisa, con una visión diferente de las matemáticas. Qué importante eso y cuál sería ese mensaje para nuestros televidentes hoy, desde sus textos y desde esa poética que usted encarna. Sí, acudir a los libros realmente es meterse al mundo, es meterse a la mente de los otros, al espíritu, al alma de los pueblos, que es importante, ¿no? Y yo creo que hay muy pocos libros en el mundo que dejan de tener valor. La inmensa mayoría tiene un gran valor. Yo soy un apasionado de la lectura, por ejemplo, de corte histórico. Obviamente leo poesía muchísimo, soy un enamorado de la poesía de nuestro Bate, el mejor poeta que fue calificado del siglo XX en Colombia, Aurelio Arturo Martínez, ¿no? Y una poesía, imagínate, un texto escaso en versos, ¿no? En poemas,
pero con una riqueza tan grande que lo hace posiblemente infinito con solo contener 32 títulos. De modo que es importante a los lectores, a los jóvenes, animarlos a que en lugar de andar perdiendo el tiempo, pues dirijan su espacio hacia la lectura. Esa es una buena costumbre, es un hábito. En nuestro país, lamentablemente, los índices de lectura son pobres, son bajos, contrario a otros países, por ejemplo en Europa, donde las familias acuden a las bibliotecas entera, va la familia entera, ¿no? Y van a los conciertos. Aquí difícilmente ve a un padre con sus hijos yendo a un concierto o a una biblioteca. Yo no lo he visto nunca. ¿No? Imagínate los cambios culturales. De modo que mi invitación a los jóvenes, ¿no? Miren cómo tenemos los textos a nuestra disposición. Además, creo que por razones naturales, por la política que tiene la universidad y su editorial, el precio de los textos es exiguo, están al alcance de nuestros bolsillos. De modo que hay que comprar, pero no abandonar el libro. El libro es un gran amigo, compañeros. Y muchas gracias, Angie, ha sido un gusto, de verdad, grandísimo estar contigo esta noche. Un saludo especial para el director de la editorial, para la alta dirección de la universidad también, que se ha empeñado de manera prolija, exacta y decidida en colaborar, en hacer que de verdad el texto que produce la universidad se convierta en la mejor vitrina académica de nuestra alma mater. Muy bien, profe, de verdad muchas gracias nuevamente por compartir este espacio junto a nosotros. Lo invitamos también para que nos siga acompañando semana tras semana, conociendo y descubriendo quiénes están detrás de todo este tipo de textos que se encuentran dentro de nuestra editorial Universidad de Nariño. Nos encontraremos entonces el próximo miércoles para seguir descubriendo otros autores de nuestra editorial. Nuestro mensaje de siempre: apasionense por escribir, que ahí está la editorial Universidad de Nariño. Nos encontramos en un nuevo episodio. Hasta pronto.